¿Sabías que la Biblia menciona un pecado tan grave que puede alejar permanentemente al Espíritu Santo de tu vida? En Hebreos 10, versículo 29 leemos: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Estas palabras revelan una verdad solemne que rara vez se discute en nuestras iglesias modernas. Existe un pecado que puede separarnos definitivamente de la guía del Espíritu Santo. Aunque muchas personas conocen la advertencia de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu, pocos comprenden realmente lo que significa o cómo este pecado puede manifestarse en nuestras vidas diarias. Hoy exploraremos esta verdad profunda que Billy Graham enseñó a lo largo de su ministerio, exponiendo cómo este pecado puede desarrollarse silenciosamente en nuestros corazones y lo que podemos hacer para asegurarnos de nunca cruzar esta línea espiritual. Acompáñanos a descubrir la verdad oculta detrás de este solemne advertimiento bíblico y cómo esta comprensión puede transformar nuestra relación con Dios. ¿Estás listo para examinar una de las advertencias más serias que Jesús nos dio en las Escrituras? Cuando pensamos en los pecados que la Biblia condena, normalmente nos vienen a la mente acciones como el adulterio, el robo o la mentira. Sin embargo, existe un pecado que Jesús mismo identificó como imperdonable, un pecado que tiene consecuencias eternas. En Mateo 12, versículos 31 y 32, Jesús declara: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este pasaje puede parecer un simple advertimiento, pero contiene una profundidad espiritual que a menudo pasamos por alto. Aquí, la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado específico dirigido contra la tercera persona de la Trinidad, se convierte en un punto sin retorno en nuestra relación con Dios. Para entender el peso de este pasaje, debemos recordar el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. Jesús acababa de realizar un milagro, expulsando un demonio y sanando a un hombre ciego y mudo. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo en este acto de compasión, los fariseos acusaron a Jesús de actuar por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Es en respuesta a esta acusación que Jesús emite su solemne advertencia sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿No es esto una imagen de lo que puede ocurrir en nuestros propios corazones? A menudo, cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas o en las vidas de otros, podemos estar tentados a atribuir su trabajo a otras fuentes, a descartar sus suaves impresiones como mera coincidencia, o incluso a resistir deliberadamente su obra transformadora. Esta resistencia, cuando se lleva al extremo, puede evolucionar hacia el pecado que Jesús describe como imperdonable. Billy Graham, uno de los evangelistas más influyentes del siglo XX, habló frecuentemente sobre este tema. En su libro El Espíritu Santo, activando el poder de Dios en tu vida, Graham escribió: El único pecado que Dios no puede perdonar es el rechazo continuo de Jesucristo como Salvador, lo que equivale a rechazar al Espíritu Santo. Esta interpretación nos ayuda a entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es un acto aislado, sino una actitud persistente de rechazo que, con el tiempo, endurece el corazón hasta el punto de no retorno. Esta perspectiva es consistente con lo que encontramos en Hebreos 6, versos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje subraya la seriedad de rechazar persistentemente al Espíritu Santo después de haber experimentado su obra en nuestras vidas. Para comprender mejor este pecado, debemos examinar lo que la Biblia nos enseña sobre el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza impersonal o una energía divina, es la tercera persona de la Trinidad, igual en poder y gloria al Padre y al Hijo. Su presencia en nuestras vidas es esencial para nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento espiritual. En Juan 16, Jesús describe la obra del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es un aspecto crucial del ministerio del Espíritu, convencer a las personas de su pecado y mostrarles su necesidad de un Salvador. Cuando alguien rechaza persistentemente esta convicción, está efectivamente cerrando la única puerta a través de la cual puede entrar la salvación. Imagina a una persona atrapada en una casa en llamas. Los bomberos llegan y golpean a la puerta, ofreciendo un camino a la seguridad. Si la persona se niega repetidamente a abrir la puerta, eventualmente llegará un punto en que será demasiado tarde para escapar. De manera similar, cuando rechazamos continuamente la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, podemos llegar a un estado donde nuestro corazón se endurece tanto que ya no podemos responder a su llamado. Es importante entender que este endurecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, una serie de decisiones que conducen a un corazón cada vez más insensible a las cosas de Dios. Pablo describe este proceso en Efesios 4, versículo 19, hablando de aquellos que, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La frase clave aquí es, habiendo perdido toda sensibilidad. La capacidad de sentir convicción por el pecado es un regalo del Espíritu Santo. Perder esta sensibilidad es un signo peligroso de que estamos avanzando hacia un territorio espiritual peligroso. Billy Graham a menudo ilustraba este proceso comparándolo con el endurecimiento gradual de la piel por la exposición repetida a la fricción. Un carpintero que trabaja con sus manos eventualmente desarrolla callos que disminuyen su sensibilidad. De manera similar, la resistencia continua a la voz del Espíritu Santo puede crear callos espirituales que nos hacen cada vez menos receptivos a su influencia. Este endurecimiento no es el resultado de un solo acto de pecado, por grave que sea. Dios es increíblemente paciente y misericordioso, siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Como nos recuerda el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. El peligro viene cuando persistentemente rechazamos la misericordia de Dios y continuamos en un camino de rebelión consciente. La historia del rey Saúl en el Antiguo Testamento ofrece una ilustración poderosa de este proceso. Saúl comenzó su reinado humilde y dependiente de Dios, pero gradualmente se volvió orgulloso y desobediente. En 1 Samuel 16, versículo 14, leemos: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Este versículo revela una verdad solemne. Es posible que el Espíritu Santo se aparte de alguien que persistentemente lo rechaza. Otro ejemplo bíblico lo encontramos en la vida del faraón durante el tiempo de Moisés. Inicialmente, leemos que el faraón endureció su propio corazón contra Dios. Pero después de repetidos rechazos, la Biblia dice que Dios mismo endureció el corazón del faraón.
Esto ilustra un principio espiritual. Cuando consistentemente rechazamos la verdad de Dios, eventualmente podemos llegar a un punto donde ya no somos capaces de responder a ella. Ahora, es importante aclarar un punto crucial. Si estás preocupado por haber cometido el pecado imperdonable, es casi seguro que no lo has hecho. El mismo hecho de que te preocupe ofender a Dios es evidencia de que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu vida, produciendo esa preocupación. Las personas que han cometido este pecado no tienen remordimiento por ello. De hecho, han llegado a un punto donde son incapaces de sentir verdadera convicción por su pecado. Billy Graham a menudo recibía cartas de personas angustiadas que temían haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Su respuesta siempre fue consoladora. El hecho de que estés preocupado por esto es una señal de que no has cruzado esa línea. Las personas que han cometido este pecado no se preocupan por su condición espiritual. Han rechazado completamente a Dios y no tienen deseo de reconciliarse con Él. Para ilustrar mejor este punto, consideremos la diferencia entre dos personajes bíblicos, Judas Iscariote y Pedro. Ambos fallaron a Jesús gravemente. Judas lo traicionó por 30 piezas de plata, mientras que Pedro lo negó 3 veces. Sin embargo, sus respuestas a su propio pecado fueron radicalmente diferentes. Judas sintió remordimiento, pero no verdadero arrepentimiento. Se suicidó en vez de buscar el perdón. Pedro, por otro lado, lloró amargamente, después de su negación, y posteriormente fue restaurado por Jesús. La diferencia crucial no fue el pecado en sí, sino la disposición del corazón hacia el arrepentimiento. Esta distinción nos lleva a una comprensión más matizada de lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo. No es simplemente decir palabras ofensivas sobre el Espíritu, sino llegar a un estado de rebelión tan completa y endurecimiento tan profundo que uno rechaza definitivamente la obra del Espíritu Santo, cerrando así la única puerta al arrepentimiento y la salvación. Charles Spurgeon, el famoso predicador del siglo XIX, lo expresó de esta manera: el pecado imperdonable es la muerte permanente del corazón, en el sentido de que rechaza deliberadamente a Cristo. Billy Graham compartía esta perspectiva, enfatizando que este pecado implica un rechazo persistente y deliberado, no un fracaso momentáneo o incluso una serie de fracasos. Para entender mejor el peligro de rechazar al Espíritu Santo, debemos considerar sus funciones esenciales en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, nos guía a toda verdad, nos consuela en tiempos de aflicción, nos da poder para el servicio cristiano y produce el fruto del carácter cristiano en nuestras vidas. Cuando persistentemente rechazamos su obra, estamos esencialmente rechazando todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. En Juan 14, versículo 26, Jesús describe al Espíritu Santo como el Consolador que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Rechazar al Espíritu Santo significa rechazar su enseñanza y guía, quedándonos sin dirección divina. En Romanos 8, versículo 16, aprendemos que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Rechazar al Espíritu significa perder esta seguridad vital de nuestra adopción en la familia de Dios. Quizás una de las funciones más importantes del Espíritu Santo es capacitarnos para vivir la vida cristiana. En Hechos 1, versículo 8, Jesús promete: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu, carecemos del poder necesario para resistir la tentación, superar el pecado y ser testigos efectivos de Cristo. Este poder no es opcional, es esencial para vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Billy Graham a menudo enfatizaba que el pecado contra el Espíritu Santo es particularmente peligroso
porque corta nuestra relación con la persona divina que hace real la obra de Cristo en nuestras vidas. Como escribió en su libro El Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien hace efectiva la obra de Cristo en nuestros corazones. Sin Él, no podemos experimentar la nueva vida que Cristo vino a dar. Esta perspectiva nos ayuda a entender por qué Jesús describió este pecado como imperdonable. No es porque Dios no esté dispuesto a perdonar, sino porque la persona que comete este pecado ha llegado a un punto donde ha cerrado completamente su corazón a la única influencia que podría llevarlo al arrepentimiento. Como dijo el teólogo R.C. Sproul, no es que Dios no pueda perdonar este pecado, es que la persona que lo comete no puede arrepentirse de él. Para profundizar nuestra comprensión, examinemos las diferentes maneras en que podemos resistir al Espíritu Santo, creando un camino peligroso que podría eventualmente conducir al pecado imperdonable si no tenemos cuidado. En Efesios 4, versículo 30, Pablo advierte: «No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Contristar al Espíritu significa causarle dolor o tristeza. Esto ocurre cuando los creyentes viven de maneras que contradicen la naturaleza y voluntad de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5, versículo 19, Pablo advierte: «No apaguéis al Espíritu». Esta metáfora sugiere que el Espíritu Santo es como un fuego que puede ser sofocado o extinguido en nuestra vida. Apagamos al Espíritu cuando ignoramos sus impresiones, resistimos su dirección o suprimimos sus dones en nuestra comunidad. Esta resistencia puede comenzar de manera sutil, quizás simplemente ignorando aquella convicción persistente de que debemos abandonar un hábito pecaminoso o dar un paso de fe que Dios nos está pidiendo. Finalmente, en Hechos 7, versículo 51, Esteban acusa a los líderes judíos: «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros». Resistir al Espíritu Santo significa oponerse activamente a su obra, rechazando la verdad que intenta comunicarnos y negándonos a ceder a su dirección en nuestras vidas. Esta resistencia activa es quizás el paso más peligroso hacia el pecado imperdonable. El camino que conduce a este trágico estado espiritual generalmente sigue un patrón. Comienza con contristar al Espíritu, causarle tristeza por nuestro pecado, pero aún manteniendo una relación con Él. Avanza hacia apagar al Espíritu, reducir o eliminar su influencia en áreas específicas de nuestra vida, y finalmente culmina en resistir al Espíritu, oponerse activamente a su obra. Este último paso, cuando se persiste en él hasta el final, puede resultar en el endurecimiento total que Jesús describe como blasfemia contra el Espíritu Santo. Billy Graham solía usar la analogía de una rana en agua hirviendo para ilustrar este proceso. Si pones una rana en agua hirviendo, saltará inmediatamente para salvarse. Pero si la pones en agua fría y aumentas lentamente la temperatura, se acostumbrará gradualmente al calor hasta que sea demasiado tarde para escapar. De manera similar, pocas personas rechazan deliberadamente a Dios de una vez. Más bien, se alejan gradualmente, un pequeño compromiso tras otro, hasta que su corazón se endurece completamente contra Él. Para entender mejor la naturaleza de este pecado, es útil considerar lo que no es. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un arrebato emocional donde se pronuncian palabras impías en un momento de ira o dolor. Dios entiende nuestra fragilidad humana y no condena a una persona a la separación eterna por un momento de debilidad, un período de duda o cuestionamiento. Muchos creyentes experimentan periodos de duda en su caminar con Dios. La duda honesta puede conducir a una fe más profunda cuando se maneja adecuadamente. Incluso Juan el Bautista,
quien declaró a Jesús como el Cordero de Dios, posteriormente envió mensajeros para preguntar: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Una temporada de rebelión o alejamiento de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se alejaron de Dios, pero luego regresaron y fueron restauradas. El hijo pródigo, en la parábola de Jesús, es un ejemplo perfecto de esto. Un pecado sexual o moral, por grave que sea. Aunque tales pecados son serios y tienen consecuencias dolorosas, Dios promete en 1 de Juan 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado moral que esté más allá del alcance del perdón de Dios cuando hay verdadero arrepentimiento. La clave para entender el pecado imperdonable es reconocer que no se trata tanto de una acción específica, sino de una condición del corazón que se ha vuelto permanentemente insensible a Dios. Como explicó Billy Graham en su sermón El pecado imperdonable, es un rechazo deliberado, continuo y final de la obra salvadora del Espíritu Santo, es decir, no a Dios tantas veces que finalmente no puedes decir sí. Para ilustrar este concepto, consideremos la analogía de una relación romántica. Si alguien propone matrimonio repetidamente a su pareja, y ésta rechaza la propuesta una y otra vez, eventualmente llegará un momento en que la persona dejará de proponer. No es que la persona ya no esté dispuesta a casarse, sino que ha aceptado la decisión de su pareja de rechazar la relación. De manera similar, Dios respeta nuestra decisión de rechazarlo, aunque esto le cause profundo dolor. La buena noticia es que mientras sintamos cualquier deseo de Dios, cualquier preocupación por nuestro estado espiritual o cualquier convicción de pecado, el Espíritu Santo todavía está obrando en nuestra vida. Como dijo Jesús en Juan 6, versículo 37, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Si estamos viniendo a Cristo, aún con dudas y luchas, podemos estar seguros de que no hemos cometido el pecado imperdonable. Graham frecuentemente contaba la historia de un joven que vino a él después de un servicio de evangelización, profundamente angustiado. «He cometido un pecado tan terrible que Dios nunca podrá perdonarme», confesó el joven. Cuando Graham le preguntó qué había hecho, el joven explicó que en un momento de rebelión había maldecido al Espíritu Santo. Graham le aseguró: «El hecho de que estés tan angustiado por esto muestra que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu vida. Si realmente hubieras cometido el pecado imperdonable, no estarías aquí buscando el perdón». Esta verdad trajo consuelo inmediato al joven. La pregunta que debemos hacernos no es tanto si hemos cometido el pecado imperdonable, sino cómo podemos asegurarnos de nunca llegar a ese punto. La respuesta es clara. Debemos mantener un corazón sensible y receptivo a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto implica varias disciplinas espirituales importantes. Primero, debemos mantener una vida constante de oración y estudio bíblico. En Salmo 119, versículo 11, el salmista dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». La palabra de Dios es nuestra defensa contra el endurecimiento espiritual. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, creamos un ambiente donde el Espíritu Santo puede obrar libremente. Segundo, debemos practicar la confesión regular de pecados. 1 de Juan 1, versículo 9, promete: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». La confesión mantiene nuestro corazón tierno y receptivo a la convicción del Espíritu Santo. Tercero, debemos cultivar la comunión con otros creyentes. Hebreos 10, versículo 25, nos exhorta: «No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana proporciona rendición de cuentas y aliento que son esenciales para mantener un corazón sensible a Dios. Cuarto, debemos obedecer prontamente cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado o nos guía a tomar una acción. Santiago 4, versículo 17, advierte: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La desobediencia persistente endurece el corazón y nos hace menos receptivos a la dirección futura del Espíritu. Billy Graham a menudo ilustraba este principio con la historia de un hombre que ignoró repetidamente el impulso del Espíritu Santo de hablar de Cristo a un compañero de trabajo. Con el tiempo, se volvió más fácil ignorar esa voz interior hasta que apenas la notaba. Años después, cuando ese compañero falleció sin Cristo, el hombre sintió un profundo remordimiento. No había cometido el pecado imperdonable, pero había entristecido al Espíritu y perdido una oportunidad que nunca podría recuperar. La historia bíblica del rico y Lázaro en Lucas 16 proporciona otra ilustración poderosa. El hombre rico, después de morir y encontrarse en tormento, suplicó que alguien advirtiese a sus hermanos. Abraham respondió: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Esta historia ilustra cómo el rechazo persistente de la verdad puede llevar a un estado donde incluso las evidencias más dramáticas serían insuficientes para producir fe. Este endurecimiento espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado final de una serie de decisiones que gradualmente hacen al corazón menos receptivo a Dios. El autor de Hebreos advierte sobre este peligro en Hebreos 3, versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Un estudio cuidadoso de este versículo revela que se refiere al momento en que los israelitas se rebelaron contra Dios en Meribá, donde exigieron agua y cuestionaron la presencia y bondad de Dios a pesar de haber presenciado milagros asombrosos. Esta escena nos recuerda que incluso aquellos que han experimentado la bondad de Dios de manera tangible pueden eventualmente endurecer sus corazones contra Él. El peligro no es solo para los no creyentes que rechazan a Cristo. Los creyentes también pueden deslizarse gradualmente hacia un estado de insensibilidad espiritual. Pablo advierte en 1 Corintios 10, versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros es inmune al peligro del endurecimiento espiritual. La carta a los Hebreos, dirigida a creyentes judíos tentados a abandonar su fe en Cristo y volver al judaísmo, contiene algunas de las advertencias más solemnes de la Biblia sobre este tema. En Hebreos 6, versículos 4 al 6, leemos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia de la Iglesia, pero su advertencia básica es clara. Existe un punto de no retorno espiritual. Para aquellos que han experimentado profundamente la realidad de Dios y luego lo rechazan completamente, el regreso puede volverse imposible, no porque Dios sea reacio a perdonar, sino porque el corazón se ha endurecido hasta el punto de ser incapaz de arrepentimiento genuino. Billy Graham comparaba este estado con un paciente con cáncer que rechaza consistentemente el tratamiento hasta que la enfermedad progresa más allá del punto donde la medicina puede ayudar. En tal caso, no es que los médicos se nieguen a tratar al paciente, sino que la enfermedad
ha progresado más allá del punto donde el tratamiento es efectivo. El endurecimiento espiritual a menudo sigue un patrón predecible. Comienza con pequeños compromisos que parecen insignificantes. Una mentira pequeña aquí, un momento de deshonestidad allá, una indulgencia en el pecado que justificamos como una excepción única. Con el tiempo, estos pequeños compromisos socavan nuestra sensibilidad espiritual. El siguiente paso implica justificar nuestro pecado. En lugar de confesarlo y arrepentirnos, encontramos maneras de racionalizarlo. Todo el mundo lo hace. Nadie sale lastimado. Dios entiende que soy humano. Estas justificaciones son peligrosas porque nos permiten continuar en el pecado mientras mantenemos una fachada de espiritualidad. Luego, viene la negligencia de las disciplinas espirituales. La oración se vuelve menos frecuente, el estudio bíblico más superficial, la asistencia a la iglesia más irregular. Esta negligencia debilita nuestras defensas espirituales y nos hace más susceptibles a mayor compromiso. Eventualmente, podemos llegar a un estado de indiferencia espiritual. Las cosas que una vez nos conmovieron profundamente, un sermón poderoso, un pasaje bíblico convictivo, el testimonio de una vida transformada por Cristo, ya no nos afectan. Este entumecimiento espiritual es particularmente peligroso porque puede hacernos creer que estamos bien cuando, en realidad, estamos en grave peligro espiritual. El paso final en este camino descendente es el rechazo deliberado y consciente. En este punto, la persona no solo está viendo sus pecados o compromisos como debilidades humanas, sino que está en abierta rebelión contra Dios, rechazando conscientemente su autoridad y verdad. Este estado, cuando se mantiene hasta el final, representa el pecado imperdonable que Jesús describió. Es importante notar que en cada paso de este camino descendente hay oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Como dijo el profeta Isaías, «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano». Isaías 55, versículo 6. La implicación clara es que hay un tiempo cuando el Señor puede ser hallado y un tiempo cuando no. Billy Graham ilustraba este principio con la historia de un reloj mecánico antiguo. Si no se le da cuerda regularmente, eventualmente se detendrá. De manera similar, si continuamente ignoramos al Espíritu Santo, podemos llegar a un punto donde ya no sentimos su presencia ni su convicción. Este estado no se alcanza de repente, sino a través de un proceso gradual de negligencia espiritual. Un aspecto particularmente peligroso de este endurecimiento es que puede ocurrir mientras mantenemos una apariencia externa de religiosidad. Jesús advirtió sobre los fariseos que limpian lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de intemperancia. Mateo 23, versículo 25. Es posible asistir a la iglesia regularmente, usar lenguaje religioso e incluso servir en ministerios, mientras nuestro corazón se endurece gradualmente contra la verdadera obra del Espíritu Santo. C.S. Lewis capturó esta idea vívidamente en su libro El Gran Divorcio, cuando escribió: «El infierno comienza con una fatiga, un aburrimiento, un zumbido de insectos al mediodía y no termina». El endurecimiento espiritual a menudo comienza no con un rechazo dramático de Dios, sino con una indiferencia sutil que gradualmente crece hasta convertirse en resistencia activa. Para muchos, el camino hacia este endurecimiento comienza con la excusa que cometo este pecado solo una vez más y luego pararé. Como Graham solía señalar, pocos pecados son tan peligrosos como el pecado que planeamos cometer solo una vez más. Cada vez que cedemos deliberadamente a la tentación, hacemos más fácil ceder la próxima vez y más difícil escuchar la voz del Espíritu Santo que nos advierte:
Entonces, ¿cómo podemos protegernos contra esta peligrosa progresión hacia el endurecimiento espiritual? La clave se encuentra en desarrollar hábitos que mantengan nuestro corazón sensible al Espíritu Santo. Entre estos hábitos, pocos son tan importantes como el de mantener una actitud de humilde arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por nuestros pecados, es un cambio completo de mentalidad que conduce a un cambio de dirección. Como Billy Graham a menudo explicaba, el arrepentimiento significa dar media vuelta. Es como ir por un camino, darse cuenta de que es el camino equivocado, dar media vuelta y tomar el camino correcto. En 2 Timoteo 2, versículo 25, Pablo habla de aquellos que se oponen a la verdad, expresando la esperanza de que quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Note que el arrepentimiento es algo que Dios concede. No podemos producirlo por nuestro propio esfuerzo. Esto subraya la seriedad del pecado imperdonable. Es un estado donde la persona ha rechazado tan completamente al Espíritu Santo que ya no es capaz de experimentar el arrepentimiento que Dios da. Otro hábito crucial para mantener un corazón sensible es practicar la obediencia inmediata a las impresiones del Espíritu Santo. Cada vez que sentimos esa suave convicción de hacer lo correcto o evitar lo incorrecto, tenemos una elección. Podemos responder en obediencia, fortaleciendo nuestra sensibilidad espiritual, o podemos resistir debilitándola. Como dijo Juan Wesley, no busques la bendición de Dios ignorando su voluntad ya revelada. La práctica regular de la confesión también es vital. En Proverbios 28, versículo 13, leemos: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión no es simplemente admitir lo que hemos hecho mal. Es estar de acuerdo con Dios sobre la verdadera naturaleza de nuestro pecado. Este acuerdo con Dios mantiene nuestro corazón alineado con su perspectiva y previene el tipo de autoengaño que conduce al endurecimiento. También debemos cultivar una dependencia constante del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15, versículo 5, «Separados de mí, nada podéis hacer». Esta dependencia no es debilidad, es reconocer la realidad de nuestra condición espiritual. Necesitamos la guía y el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. La participación regular en la comunión cristiana también es esencial. Hebreos 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos. La comunidad cristiana proporciona rendición de cuentas, aliento y perspectiva que son vitales para mantener un corazón sensible a Dios. Cuando nos aislamos, somos mucho más vulnerables al autoengaño y al endurecimiento gradual. Una historia que Billy Graham solía contar ilustra la importancia de la comunidad. Un miembro de la iglesia había dejado de asistir a los servicios regularmente. Su pastor fue a visitarlo en un frío día de invierno. Sentados frente a la chimenea, el miembro de la iglesia explicó que podía ser cristiano sin asistir a la iglesia. Sin decir palabra, el pastor tomó un tizón ardiente de la chimenea y lo colocó a un lado. En minutos el fuego que antes ardía brillantemente se apagó. ¿Entiendes?, Zrenia preguntó el pastor. La lección era clara. Separados de la comunidad de fe, nuestro ardor espiritual tiende a enfriarse. Este enfriamiento espiritual a menudo comienza con lo que podríamos llamar pequeñas desobediencias. No son los grandes pecados escandalosos los que típicamente inician el proceso de endurecimiento, sino las pequeñas concesiones que hacemos diariamente. Como el escritor C.S. Lewis observó en Cartas del Diablo a su sobrino, los caminos más seguros hacia el infierno son los graduales, la pendiente suave, sin señales repentinas, sin hitos, sin señales.
Estas pequeñas concesiones pueden incluir cosas como ignorar la convicción de orar o leer la Biblia regularmente, permitir que pensamientos impuros permanezcan en nuestra mente sin confrontarlos, comprometer nuestra integridad en pequeñas formas que justificamos como insignificantes, guardar resentimiento contra otros en lugar de practicar el perdón, hablar negativamente de otros cuando no están presentes. A primera vista, estas acciones pueden parecer relativamente menores. Sin embargo, con el tiempo, pueden erosionar nuestra sensibilidad al Espíritu Santo y llevarnos por un camino de compromiso espiritual cada vez mayor. Considere el ejemplo de una adicción. Pocas personas se convierten en adictos de la noche a la mañana. El proceso generalmente comienza con un uso ocasional que gradualmente se intensifica hasta que la persona pierde el control. De manera similar, el endurecimiento espiritual generalmente comienza con pequeños compromisos que, con el tiempo, conducen a una insensibilidad mayor. Billy Graham ilustró este principio con la historia de los sapos hervidos. Si pones un sapo en agua hirviendo, saltará inmediatamente. Pero si lo pones en agua fría y aumentas la temperatura gradualmente, el sapo se adaptará a los cambios incrementales hasta que sea demasiado tarde para escapar. De manera similar, podemos adaptarnos gradualmente a compromisos espirituales cada vez mayores hasta que nuestro corazón se endurece significativamente. Las buenas noticias son que Dios es increíblemente paciente y misericordioso. Como escribió Pedro en 2 de Pedro 3, versículo 9, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Dios no está ansioso por condenarnos, está ansioso por restaurarnos y renovarnos. De hecho, la capacidad misma de sentir convicción por el pecado es un regalo de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, no lo hace para condenarnos, sino para guiarnos al arrepentimiento y la restauración. Como Jesús explicó en Juan 16, versículo 8, el Espíritu ha venido para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción no es una sentencia final, sino una invitación a la reconciliación. Incluso para aquellos que sienten que han ido demasiado lejos en su rechazo a Dios, hay esperanza. La historia del Hijo Pródigo, en Lucas 15, nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a recibir a aquellos que regresan a Él con corazones arrepentidos. Como el Padre en la parábola, Dios está vigilando el horizonte, esperando ansiosamente nuestro regreso. Billy Graham contaba a menudo la historia de un hombre que asistió a una de sus cruzadas y estaba profundamente afectado por el mensaje, pero se resistía a responder. Noche tras noche, sentía la convicción del Espíritu Santo, pero endurecía su corazón. En la última noche de la cruzada, un amigo le suplicó que respondiera al llamado del altar. «Es tu última oportunidad», le advirtió el amigo. «No, tendré muchas más oportunidades», respondió el hombre. En el camino a casa esa noche, el hombre sufrió un ataque cardíaco fatal. Como Graham solemnemente observaba, nunca sabemos cuándo nuestra última oportunidad puede ser la verdaderamente última. Esta historia subraya la urgencia de responder al Espíritu Santo mientras todavía sentimos su convicción. En Hebreos 3, versículo 15, se nos advierte: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». El tiempo para responder a Dios es siempre ahora, no en algún momento futuro indefinido. Por otro lado, para aquellos que temen haber cometido el pecado imperdonable, la tranquilidad puede encontrarse en la promesa de Jesús en Juan 6, versículo 37. «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera». Si aún estás buscando a Dios, si estás preocupado por tu condición espiritual,
Estas son evidencias de que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu vida. Graham a menudo recibía cartas de personas profundamente angustiadas que temían haber cometido el pecado imperdonable. Su respuesta era consistente. La preocupación misma que sientes es evidencia de que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu vida. Las personas que han cometido el pecado imperdonable no están preocupadas por ello. Han rechazado completamente a Dios. La mejor protección contra el endurecimiento espiritual es mantener un corazón tierno hacia Dios a través de la obediencia diaria al Espíritu Santo. En Ezequiel 36, versículo 26, Dios promete: «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. No corazones de piedra, insensibles a su espíritu, sino corazones de carne, vivos y receptivos a su guía. La historia de Félix en Hechos 24 ilustra este peligro. Mientras escuchaba a Pablo hablar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se atemorizó y respondió: «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré». No hay evidencia en las Escrituras de que esa oportunidad conveniente alguna vez llegara. Félix sintió la convicción del Espíritu Santo, pero eligió posponerla para un momento más conveniente. Un momento que aparentemente nunca llegó. La realidad es que, con cada rechazo de la verdad de Dios, nuestro corazón se endurece un poco más. Así como un músculo no utilizado eventualmente se atrofia, nuestra sensibilidad espiritual puede disminuir gradualmente a través de la negligencia constante. Es por eso que la Biblia nos advierte repetidamente contra el peligro del endurecimiento. En Proverbios 29, versículo 1, leemos: «El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». Esta advertencia solemne subraya que puede llegar un punto donde la oportunidad para el arrepentimiento ya no está disponible. La historia del rico y Lázaro en Lucas 16 proporciona otra ilustración vívida de esta verdad. Después de la muerte, cuando el hombre rico suplica por alivio y por una advertencia para sus hermanos, Abraham le dice: «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Este pasaje sugiere que hay un tipo de endurecimiento que no responderá incluso a las evidencias más dramáticas. Para aquellos que han rechazado repetidamente la verdad de Dios, incluso un milagro asombroso sería insuficiente para persuadirlos. Vemos esto confirmado en los Evangelios. A pesar de los milagros asombrosos de Jesús, incluida la resurrección de Lázaro, muchos de los líderes religiosos persistieron en su incredulidad. Su problema no era falta de evidencia, sino corazones que se habían endurecido a través del rechazo persistente de la verdad. Como Jesús explicó en Juan 5, versículo 40, «Y no queréis venir a mí para que tengáis vida». Billy Graham a menudo describía el pecado imperdonable como el pecado de rechazo de Jesucristo, que se comete tan a menudo que la persona se vuelve insensible al Espíritu Santo. No es un acto único, sino un proceso de endurecimiento gradual que eventualmente lleva a una insensibilidad total a Dios. Este proceso generalmente sigue un patrón: indiferencia a la verdad espiritual, rechazo deliberado de la verdad conocida, resistencia a la convicción del Espíritu y, finalmente, incapacidad para responder al Espíritu. Imagina a alguien que ha vivido con un reloj de péndulo durante años. Al principio, el tic-tac constante parece fuerte y notable. Pero con el tiempo, el cerebro se ajusta y filtra el sonido, hasta que la persona ya no lo nota en absoluto. De manera similar, aquellos que han estado expuestos a la verdad de Dios durante años
pero la han ignorado consistentemente, pueden llegar a un punto donde ya no la escuchan en absoluto. No es que la verdad haya cambiado, es que su capacidad para responder a ella se ha atrofiado. Para aquellos que sienten que pueden estar en este camino peligroso, ¿qué se puede hacer? La respuesta es clara. Arrepiéntete mientras todavía puedes sentir convicción. Si el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu vida, esa convicción es un regalo precioso. No lo ignores ni lo pospongas. Responde hoy, mientras la puerta de la misericordia sigue abierta. El profeta Isaías expresa este llamado urgente en Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La implicación clara es que hay un tiempo cuando el Señor puede ser hallado y un tiempo cuando no. Ninguno de nosotros sabe cuántas más oportunidades tendremos para responder a Dios. Como advierte Hebreos 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Sin embargo, para aquellos que responden a la convicción del Espíritu Santo con arrepentimiento genuino, las promesas de Dios son abundantes y seguras. En 1 de Juan 1, versículo 9, se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado demasiado grande para ser perdonado cuando hay arrepentimiento genuino. Como dice Isaías 1, versículo 18, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La historia del ladrón en la cruz ilustra poderosamente el alcance del perdón de Dios. Este hombre, en las últimas horas de su vida, se volvió a Jesús en arrepentimiento y fe, y Jesús le aseguró: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versículo 43. No hay punto en la vida demasiado tardío para arrepentirse, siempre que ese arrepentimiento sea genuino. Billy Graham a menudo enfatizaba que el perdón está disponible para todos, sin importar cuán lejos se hayan alejado de Dios. En su libro La paz con Dios, escribió: no importa lo que hayas hecho, Dios te ama y está dispuesto a perdonarte. No importa cuán negra haya sido tu vida, el amor y el perdón de Dios son más grandes. La restauración completa también es posible. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15 muestra no solo el perdón del Padre, sino una restauración completa a una relación de honor. El hijo regresa esperando ser tratado como un sirviente, pero el Padre lo recibe como un hijo amado, colocando un anillo en su dedo, una túnica sobre sus hombros, y celebrando su regreso con una fiesta. Este es el corazón de Dios hacia aquellos que regresan a Él en arrepentimiento genuino. Sin embargo, mientras que el perdón de Dios es completo, debemos reconocer que las consecuencias naturales del pecado pueden persistir. David fue perdonado por su adulterio y asesinato, pero las consecuencias de sus acciones afectaron al resto de su vida y reinado. El perdón no elimina automáticamente todas las consecuencias temporales de nuestras decisiones, aunque sí restaura nuestra relación con Dios. Para aquellos que han experimentado periodos de alejamiento espiritual, pero han regresado a Dios, hay una necesidad especial de vigilancia. Pedro, después de negar a Jesús, no solo fue perdonado, sino comisionado a un servicio mayor. Apacienta mis ovejas. Juan 21, versículo 17. Sin embargo, habiendo experimentado la debilidad de su propia resolución, Pedro más tarde advirtió a otros creyentes: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, versículo 8. Esta vigilancia es especialmente importante en áreas donde hemos fallado antes,
Conociendo nuestra propia debilidad, debemos estar particularmente en guardia contra las tentaciones que han demostrado ser efectivas contra nosotros en el pasado. Como advirtió C.S. Lewis, el diablo envía las tentaciones de dos en dos. A personas de fuerte carácter presenta el par de falsa abnegación con falso orgullo. A personas de carácter sensual presenta el par de tentación con el desaliento. Para mantenernos espiritualmente sensibles y evitar el endurecimiento que podría eventualmente conducir al pecado imperdonable, hay varias disciplinas espirituales que debemos cultivar. Primero, debemos mantener una vida de oración vibrante. La oración no es simplemente presentar nuestras peticiones a Dios, es cultivar una relación continua con Él. Como Jesús enseñó a sus discípulos en Lucas 18, versículo 1, que debían orar siempre y no desmayar. La oración regular mantiene abiertos los canales de comunicación entre nosotros y Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos hable claramente. Segundo, debemos saturar nuestras mentes con la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 11, declara: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. La palabra de Dios es la herramienta principal que el Espíritu Santo usa para hablar a nuestros corazones. Cuando llenamos nuestras mentes con las Escrituras, creamos un ambiente donde el Espíritu puede obrar efectivamente. Tercero, debemos mantener comunión con otros creyentes. Hebreos 10, versículo 25, nos advierte contra dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La comunidad cristiana proporciona rendición de cuentas, aliento y perspectiva que son esenciales para mantener un corazón sensible a Dios. Cuando nos aislamos, somos mucho más vulnerables al autoengaño y al endurecimiento gradual. Cuarto, debemos practicar la obediencia inmediata a las impresiones del Espíritu Santo. Santiago 1, versículo 22, nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cada acto de obediencia fortalece nuestra capacidad para responder a Dios en el futuro. A la inversa, cada acto de desobediencia hace más fácil desobedecer la próxima vez. Quinto, debemos confesar nuestros pecados rápidamente cuando somos conscientes de ellos. La confesión regular mantiene nuestro corazón sensible a la convicción del Espíritu y previene la acumulación de culpa no resuelta. Como escribió John Owen, el teólogo puritano del siglo XVII, mata el pecado antes de que te mate a ti. Sexto, debemos cultivar una vida de gratitud y alabanza. La gratitud nos ayuda a mantener la perspectiva adecuada sobre la bondad de Dios y nuestra dependencia de Él. En Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18, Pablo nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Finalmente, debemos mantener un espíritu de humildad. Santiago 4, versículo 6, nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo es a menudo la raíz del endurecimiento espiritual. Cuando pensamos que sabemos mejor que Dios, cuando confiamos en nuestra propia sabiduría en lugar de sus directivas, estamos en el camino hacia la insensibilidad espiritual. Billy Graham a menudo ilustraba la importancia de estas disciplinas con la historia de un jardinero. Un visitante admiraba el hermoso jardín del jardinero y comentó: «Qué maravilloso lo que Dios y tú habéis hecho con este jardín». El jardinero respondió: «Sí, pero deberías haber visto cuando Dios lo cuidaba solo». El punto no era disminuir el papel de Dios, sino enfatizar que la espiritualidad saludable requiere nuestra participación activa en cooperación con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para aquellos que se dan cuenta de que su corazón se ha endurecido hacia Dios, la Biblia ofrece un camino claro de regreso. El primer paso es reconocer nuestro estado.
En el Salmo 51, David ora: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta oración comienza con la admisión de que nuestro corazón necesita renovación. El segundo paso es arrepentirse específicamente de las actitudes y acciones que han contribuido a nuestro endurecimiento. El arrepentimiento general no es suficiente. Debemos identificar y confesar los pecados específicos que nos han alejado de Dios. En Joel 2, versículo 13, el profeta exhorta: Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. El verdadero arrepentimiento no es superficial. Implica un cambio profundo de mentalidad y dirección. El tercer paso es recibir el perdón que Dios tan generosamente ofrece. Muchas personas se quedan atascadas en la culpa y la autocondena, incluso después de haberse arrepentido genuinamente. Esto no es humildad, es falta de fe en la promesa de Dios de perdonar plenamente a aquellos que confiesan sus pecados. Debemos aceptar su perdón por fe, confiando en su palabra, en lugar de en nuestros sentimientos. El paso final es una rendición renovada al señorío de Cristo. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo nos exhorta: que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta rendición completa abre la puerta para una nueva sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Graham a menudo ilustraba este proceso con la historia de un joven que había crecido en un hogar cristiano, pero se había alejado de Dios durante sus años universitarios. Después de años de vivir para sí mismo, el joven se encontró vacío y miserable. Una noche, recordó la paz y el propósito que una vez había conocido en su relación con Dios. Cayendo de rodillas, confesó años de rebelión y volvió a rendirse a Cristo. Fue como si despertara de un largo sueño, dijo más tarde. Había olvidado cómo se sentía estar realmente vivo. Las buenas noticias para todos nosotros son que, mientras todavía sintamos cualquier atracción hacia Dios, cualquier convicción de pecado o cualquier deseo de una relación restaurada con Él, el Espíritu Santo todavía está obrando en nuestras vidas. No hemos cometido el pecado imperdonable. El camino de regreso a Dios está abierto. La mejor protección contra el endurecimiento espiritual es mantener un corazón tierno hacia Dios a través de la obediencia diaria al Espíritu Santo. En Ezequiel 36, versículo 26, Dios promete: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Este es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, no corazones de piedra, insensibles a su espíritu, sino corazones de carne, vivos y receptivos a su guía. El proceso de endurecimiento espiritual puede compararse a lo que sucede con un camino muy transitado. Al principio, el camino puede ser de tierra suave donde las huellas se imprimen fácilmente. Pero con el tiempo y el tráfico constante, ese camino se endurece hasta que eventualmente se vuelve tan compacto que ni siquiera la lluvia puede penetrarlo fácilmente. Nuestros corazones pueden experimentar un proceso similar. Las repetidas decisiones de ignorar al Espíritu Santo pueden eventualmente crear un corazón tan duro que ni siquiera las verdades más poderosas pueden penetrarlo. Los evangelios registran un ejemplo impactante de este endurecimiento en la respuesta de los líderes religiosos a los milagros de Jesús. En Juan 11, después de que Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, la respuesta de los principales sacerdotes y fariseos no fue creer, sino planear la muerte de Jesús. En Juan 12, versículo 10, leemos que incluso planearon matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.
Este nivel de endurecimiento es asombroso. Estaban dispuestos a eliminar la evidencia viviente del poder de Dios en lugar de confrontar la verdad que desafiaba sus posiciones y prejuicios. Quizás, una de las ilustraciones más claras del peligro del endurecimiento gradual se encuentra en la historia del rey Saúl. Cuando lo conocemos por primera vez en 1 de Samuel 9, es descrito como joven y apuesto. Entre los hijos de Israel, no había otro más apuesto que él. Saúl comenzó con humildad, incluso escondiéndose entre el equipaje cuando fue seleccionado como rey. Pero a lo largo del tiempo, una serie de decisiones desobedientes llevaron a su deterioro espiritual. Primero, en 1 de Samuel 13, no esperó a Samuel como se le había instruido y ofreció un sacrificio él mismo. Cuando fue confrontado, ofreció excusas en lugar de un verdadero arrepentimiento. Luego, en 1 de Samuel 15, desobedeció parcialmente el mandato de Dios de destruir completamente a los amalecitas, salvando lo mejor del botín y al rey Agag. Nuevamente, cuando fue confrontado, Saúl inicialmente negó su pecado, luego lo admitió, pero culpó al pueblo, y finalmente expresó más preocupación por su reputación que por su relación con Dios. El resultado de este patrón de desobediencia y falso arrepentimiento fue trágico. En 1 de Samuel 16, versículo 14, leemos: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Desde ese punto en adelante, Saúl descendió a los celos, la paranoia, y eventualmente consultó a una médium, una práctica que él mismo había prohibido anteriormente. La historia de Saúl es un solemne recordatorio de cómo incluso aquellos que comienzan bien pueden, a través de la desobediencia persistente, alejarse tanto de Dios que pierden su sensibilidad espiritual por completo. En contraste, consideremos a David. Aunque David cometió pecados muy graves, incluidos el adulterio y el asesinato, su respuesta cuando fue confrontado fue radicalmente diferente a la de Saúl. En 2 de Samuel 12, cuando el profeta Natán confronta a David, su respuesta inmediata es: «He pecado contra Jehová». No hay excusas, no hay culpar a otros, solo un reconocimiento completo de su culpa. Más tarde, en el Salmo 51, David expresa un arrepentimiento profundo y genuino, suplicando: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». La diferencia crucial entre Saúl y David no fue la gravedad de sus pecados, sino la condición de sus corazones cuando fueron confrontados con esos pecados. Saúl se endureció en la desobediencia. David se quebrantó en arrepentimiento. Esta diferencia determina si nos alejamos de Dios o nos acercamos más a Él a través de nuestros fracasos. Billy Graham destacaba frecuentemente la importancia de mantener un corazón quebrantado y contrito ante Dios. Citando Salmo 51, versículo 17, recordaba a sus oyentes que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta actitud de humilde dependencia de la misericordia de Dios es la antítesis del endurecimiento que conduce al pecado imperdonable. Una parábola que ilustra vívidamente el peligro del endurecimiento espiritual se encuentra en Mateo 13, donde Jesús describe 4 tipos de suelo que representan diferentes condiciones del corazón humano. El suelo junto al camino, donde la semilla es inmediatamente arrebatada por las aves, representa corazones tan endurecidos que la palabra de Dios ni siquiera puede comenzar a echar raíces. El suelo pedregoso, donde las plantas brotan rápidamente pero luego se marchitan por falta de raíces profundas, representa corazones que responden emocionalmente, pero carecen de compromiso duradero. El suelo espinoso, donde las plantas son sofocadas por espinos, representa
corazones distraídos por las preocupaciones y riquezas de este mundo. Solo el buen suelo, que produce una cosecha abundante, representa corazones receptivos y obedientes a la palabra de Dios. Lo que es particularmente significativo de esta parábola es que los 4 tipos de suelo reciben la misma semilla. La diferencia no está en el mensaje, sino en la condición del corazón que lo recibe. Esto nos recuerda que el mismo Evangelio puede producir resultados radicalmente diferentes dependiendo de la receptividad del oyente. El endurecimiento del corazón no es algo que Dios impone arbitrariamente. Es una condición que desarrollamos a través de nuestras respuestas a la verdad de Dios. Entonces, ¿cómo ocurre este endurecimiento en términos prácticos? Generalmente sigue un patrón predecible. Primero viene la familiaridad sin reverencia. Nos volvemos tan familiarizados con las verdades de Dios que pierden su impacto en nosotros. Como Graham a menudo señalaba, la familiaridad engendra indiferencia. Las personas que han crecido en hogares cristianos o han asistido a la iglesia durante años son particularmente susceptibles a este peligro. Las palabras de la Biblia pueden convertirse en meras palabras, oraciones en rituales vacíos, y la adoración en una rutina sin significado. Esta familiaridad sin reverencia es el primer paso hacia el endurecimiento espiritual. Luego, viene la desobediencia selectiva. Comenzamos a elegir qué partes de la voluntad de Dios obedeceremos y cuáles ignoraremos. Podemos mantener una apariencia externa de espiritualidad, mientras secretamente albergamos áreas de desobediencia en nuestras vidas. Esta hipocresía erosiona nuestra integridad espiritual y nos hace cada vez menos sensibles a la convicción del Espíritu Santo. El siguiente paso es el autoengaño. Comenzamos a creer nuestras propias excusas y justificaciones. La Biblia advierte sobre el poder engañoso del pecado en Hebreos 3, versículo 13, donde se nos exhorta a exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado siempre distorsiona nuestra percepción de la realidad, haciéndonos ver las cosas no como realmente son, sino como queremos que sean. Finalmente, llegamos a la insensibilidad espiritual completa. En este estado, la persona ya no siente convicción por el pecado o deseo por Dios. La conciencia ha sido cauterizada, como describe Pablo en 1 de Timoteo 4, versículo 2. Como una cicatriz de quemadura que ha perdido la sensibilidad al tacto, el corazón ya no responde a la suave voz del Espíritu Santo. Es en este estado final de insensibilidad total donde ocurre el pecado imperdonable. No es que Dios se niegue a perdonar, sino que la persona se ha vuelto incapaz de buscar el perdón. Como explicó Billy Graham, no es que Dios abandone al hombre, sino que el hombre abandona a Dios. Esta comprensión del pecado imperdonable como un estado final de insensibilidad espiritual, más que un acto específico, está respaldada por varios pasajes bíblicos. En Efesios 4, versículo 19, Pablo describe a aquellos que, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En Romanos 1, Pablo describe un proceso donde Dios los entregó a sus propios deseos pecaminosos, no como un acto de juicio arbitrario, sino como el resultado natural de su rechazo persistente de la verdad. Billy Graham solía señalar que hay 2 líneas que corren a lo largo de la Biblia: la línea del amor y la misericordia de Dios, y la línea de su santidad y justicia. Estas líneas nunca están en conflicto. Son aspectos complementarios del carácter de Dios. Su misericordia siempre está disponible para aquellos que se arrepienten genuinamente, pero también respeta nuestra libertad de elección, incluso cuando elegimos rechazarlo. Para aquellos que están preocupados por haber cometido el pecado imperdonable, Graham ofrecía esta tranquilidad.
Si estás preocupado por haber cometido el pecado imperdonable, esa preocupación misma es evidencia de que no lo has hecho. Las personas que han cometido este pecado no están preocupadas por ello. Su corazón se ha vuelto tan insensible que ya no sienten convicción por el pecado o deseo por Dios. Esta tranquilidad es consistente con las palabras de Jesús en Juan 6, versículo 37. Al que a mí viene, no le echo fuera. Si todavía sientes el deseo de venir a Jesús, si todavía te preocupa tu condición espiritual, el Espíritu Santo todavía está obrando en tu vida. No has cruzado esa línea fatal de insensibilidad total. Para ilustrar esta verdad, Graham a menudo contaba la historia de un joven que vino a él después de una reunión de evangelización. El joven estaba angustiado, convencido de que había cometido el pecado imperdonable. Durante un período de rebelión, había blasfemado deliberadamente contra Dios y sentía que había ido demasiado lejos para ser perdonado. Graham le preguntó, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Salvador? Más que nada en el mundo, respondió el joven, pero temo que es demasiado tarde. El hecho de que desees ser salvo, explicó Graham, es prueba de que el Espíritu Santo todavía está obrando en tu vida. Si realmente hubieras cometido el pecado imperdonable, no te importaría en absoluto tu condición espiritual. Esa noche, el joven recibió a Cristo como su Salvador, liberado del miedo que lo había atormentado. Esta historia ilustra una verdad importante. La respuesta adecuada a la preocupación espiritual no es la desesperación, sino el arrepentimiento. Si sientes convicción por el pecado o preocupación por tu relación con Dios, esa convicción es un regalo del Espíritu Santo, invitándote a volver a Dios en arrepentimiento y fe. El arrepentimiento genuino implica 3 elementos: un reconocimiento completo de nuestro pecado, un sincero remordimiento por haber ofendido a Dios, y un compromiso de apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios. Este tipo de arrepentimiento es imposible sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El hecho de que podamos arrepentirnos es evidencia de que el Espíritu Santo todavía está obrando en nosotros. La Biblia está llena de historias de personas que fallaron gravemente, pero encontraron perdón y restauración a través del arrepentimiento genuino. David, como ya hemos visto, encontró perdón después del adulterio y el asesinato. Pedro fue restaurado después de negar a Jesús 3 veces. El apóstol Pablo, que previamente había perseguido a la iglesia, fue transformado en un poderoso apóstol. Estas historias nos recuerdan que no hay pecado demasiado grande para la gracia de Dios cuando hay arrepentimiento genuino. Sin embargo, estas mismas historias también subrayan la importancia de responder a la convicción del Espíritu Santo mientras todavía la sentimos. En 2 de Corintios 6, versículo 2, Pablo cita al profeta Isaías: «En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Hay una urgencia en este llamado que no debemos ignorar. Aunque Dios es paciente, no promete que siempre sentiremos la misma convicción que sentimos hoy. Graham solía comparar la convicción del Espíritu Santo con la marea. Cuando la marea está alta, es relativamente fácil flotar un barco que ha encallado en la playa. Pero cuando la marea baja, puede ser imposible mover el mismo barco sin ayuda externa. De manera similar, hay momentos en la vida cuando el Espíritu Santo parece estar obrando con particular intensidad, trayendo convicción y claridad espiritual. Ignorar o resistir al Espíritu en esos momentos críticos puede tener consecuencias duraderas. La historia de Félix en Hechos 24 ilustra este peligro. Mientras escuchaba a Pablo hablar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿sabías que la Biblia menciona un pecado tan grave
que puede alejar permanentemente al Espíritu Santo de tu vida? En Hebreos 10, versículo 29 leemos: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Estas palabras revelan una verdad solemne que rara vez se discute en nuestras iglesias modernas. Existe un pecado que puede separarnos definitivamente de la guía del Espíritu Santo. Aunque muchas personas conocen la advertencia de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu, pocos comprenden realmente lo que significa o cómo este pecado puede manifestarse en nuestras vidas diarias. Hoy exploraremos esta verdad profunda que Billy Graham enseñó a lo largo de su ministerio, exponiendo cómo este pecado puede desarrollarse silenciosamente en nuestros corazones, y lo que podemos hacer para asegurarnos de nunca cruzar esta línea espiritual. Acompáñanos a descubrir la verdad oculta detrás de este solemne advertimiento bíblico y cómo esta comprensión puede transformar nuestra relación con Dios. ¿Estás listo para examinar una de las advertencias más serias que Jesús nos dio en las Escrituras? Cuando pensamos en los pecados que la Biblia condena, normalmente nos vienen a la mente acciones como el adulterio, el robo o la mentira. Sin embargo, existe un pecado que Jesús mismo identificó como imperdonable, un pecado que tiene consecuencias eternas. En Mateo 12, versículos 31 y 32, Jesús declara: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Este pasaje puede parecer un simple advertimiento, pero contiene una profundidad espiritual que a menudo pasamos por alto. Aquí, la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado específico dirigido contra la tercera persona de la Trinidad, se convierte en un punto sin retorno en nuestra relación con Dios. Para entender el peso de este pasaje, debemos recordar el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. Jesús acababa de realizar un milagro, expulsando un demonio y sanando a un hombre ciego y mudo. En lugar de reconocer la obra del Espíritu Santo en este acto de compasión, los fariseos acusaron a Jesús de actuar por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Es en respuesta a esta acusación que Jesús emite su solemne advertencia sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo.